Gracia y paz, queridos hermanos. Soy el teólogo Enrique de la Rosa y recientemente en la escuela bíblica de Telegram preguntaron acerca de Mateo capítulo 25, en concreto de los versículos 31 al 46, cuando Jesús viene y separa a las ovejas de los cabritos. Querían saber si es cuando Cristo viene por segunda vez o es después del milenio. La verdad es la siguiente, queridos hermanos, y esta es la explicación. Cuando venga el Señor Jesús, separará las ovejas de las cabras. Y esto lo vemos, como ya os he dicho, en Mateo capítulo 25. Pero os voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son las ovejas y quiénes son las cabras que habló el Señor Jesús? Bien, todos sabéis que los cristianos seremos resucitados y arrebatados cuando venga el Señor Jesús y nos otorgará un cuerpo celestial. Por lo tanto, no seremos esas ovejas de Mateo capítulo 25 cuando las separa de las cabras, sino que somos las ovejas principales, no las ovejas secundarias. Quédate con esto, hay unas ovejas principales y otras ovejas secundarias. Las dos tipos de ovejas son las siguientes. Las principales son los cristianos, la Iglesia de Cristo, los que siguen ahora mismo al Señor Jesús y aman al Padre. Y luego están las ovejas secundarias, y estos serán los que ayudaron a los cristianos en los 3 años y medio del reino de la bestia. Vamos a verlo. 1. Las ovejas principales. Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 7, 11, 14 y 15. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Fijaos, queridos hermanos, las palabras del Señor Jesús, que dice que Él conoce a las ovejas y las suyas, es decir, los seguidores de Cristo, le conocen a Él. Porque muchos que, por ejemplo, dicen que las ovejas de Jesús son los judíos y las segundas ovejas son los cristianos, se equivocan, ya que los judíos no conocen al Señor Jesús. También fijaos en este versículo. Evangelio de Juan, también el capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, el Señor Jesús continúa explicando que las ovejas principales son los que oyen su voz y le siguen, es decir, los verdaderos cristianos. Por lo tanto, las ovejas principales del Señor son los cristianos, los que oyen la voz de Jesucristo y le siguen. 2. Las ovejas secundarias. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Como podéis observar, el Señor Jesús también dijo que tenía otras ovejas en el redil. Ya vimos que las ovejas principales son las que oyen su voz y le siguen, pero que tiene otras ovejas que ahora no oyen su voz, pero oirán su voz, oirán en futuro, y habrá ya un rebaño y un solo pastor. ¿Quiénes son este segundo tipo de ovejas, las ovejas secundarias? Pues bien, sabiendo que hay dos tipos de ovejas, vamos a ver cómo son y quiénes son las ovejas secundarias que entrarán en el redil del Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 35, versículo 37 y versículo 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La explicación es bien sencilla, queridos hermanos. Cuando venga el Señor Jesús y descienda a la tierra, la Iglesia, sus ovejas principales, los verdaderos cristianos, estarán con Él con cuerpos celestiales. Entonces
El Señor Jesús reunirá a los humanos supervivientes por naciones y separará a unos y a otros, llamándoles ovejas y cabritos. Las ovejas humanas serán los que ayudaron a las ovejas principales en el reino de la bestia, es decir, a los verdaderos cristianos. Jesús dirá señalándonos a nosotros: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Nosotros somos los hermanos pequeños del Señor Jesús. ¿Y cómo sabemos que nosotros, los verdaderos cristianos, los que seguimos al Señor Jesús, los que oímos su voz y le siguen, somos los hermanos pequeños de Jesús? Bien, vámonos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahí lo tiene bien clarito. El Señor Jesús nos llama hermanos. Nosotros somos los hermanos pequeños del Señor Jesús. Por lo tanto, las ovejas misericordiosas de Mateo 25 son las ovejas que el Señor Jesús tenía en otro redil y que oirán su voz y le seguirán en el futuro. Son los que nos van a ayudar a nosotros cuando venga el reino de la bestia y seamos perseguidos. Ayudarán a la iglesia de Cristo. Cuando a nosotros, a las ovejas principales, nos persigan por no ponernos la marca de la bestia y sobre todo por confesar que Jesús es nuestro Señor, estas ovejas secundarias que no se van a poner la marca de la bestia, pero que no conocen al Señor Jesús, no serán perseguidos y sentirán lástima y misericordia por nosotros al ver que nos están apresando, nos están llevando a campos de concentración, nos están llevando como ovejas al matadero. Y muchos cristianos en ese momento serán asesinados por la bestia y por sus ejércitos y morirán por el Señor Jesucristo. Estas segundas ovejas misericordiosas sentirán lástima y misericordia y por eso es que nos ayudarán en la medida en la que puedan. Debido a esta ayuda no irán al lago de fuego, sino que entrarán en el reino de Dios y disfrutarán del milenio. En cambio, los cabritos serán los que nos acusaron, nos traicionaron, los que se pongan la marca de la bestia, los que sigan a la bestia y adoren a su imagen, y sigan también al falso profeta. Ellos irán al lago de fuego de cabeza, después de ser echados allí el falso profeta y la bestia política. Esta es la verdad sobre los dos tipos de ovejas que tiene el Señor Jesús en el redil y cómo las unirá cuando el Señor Jesús venga a la tierra por segunda vez de manera visible. Hasta aquí este vídeo. Gracias a todos por verlo. Espero que les haya servido de edificación. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén.